Dale prioridad a Dios y toma la llave del éxito. ¿Has notado que en nuestra sociedad moderna vivimos persiguiendo promesas que nunca se cumplen? Nos enseñan que la felicidad reside en conseguir un ascenso, ganar más dinero, comprar la casa más grande o encontrar a la persona perfecta que llene todos los vacíos de nuestro corazón. Y así día tras día, hombres y mujeres se despiertan con el alma agotada, creyendo que si tan solo lograran una meta más, sí finalmente podrían sentirse completos. Pero la verdad, la dolorosa y dura verdad de aceptar, es que puedes tenerlo todo, absolutamente todo. Y aún así, sentirte vacío por dentro. Puedes alcanzar la cima del logro humano y darte cuenta de que es desoladora, fría, silenciosa, incapaz de brindarte la paz que anhelas. He visto cómo multitudes corren desesperadamente detrás de esas metas que les han vendido como la llave de la realización y sin embargo regresan con el corazón quebrantado. Porque lo que nadie se atreve a decirte es que hemos invertido nuestras prioridades. Hemos construido dioses de barro con cosas pasajeras y luego nos preguntamos por qué la vida se siente como un rompecabezas con piezas faltantes. La incomodidad de esta verdad es que cuando ponemos a Dios en segundo lugar, todo lo demás también se desordena. Cuando relegamos al Espíritu Santo a ser el último recurso, toda nuestra existencia se convierte en un último recurso. Recuerdo tantas veces haber sentido en lo profundo del alma esa misma ansiedad, ese mismo vacío que consume. La gente lucha primero por el dinero y después busca la paz. Persigue reconocimiento y cuando lo alcanza, descubre que la plenitud aún está lejos. Corre tras el éxito material y cuando se encuentra cansada y sin propósito, mira hacia arriba buscando respuestas divinas. Pero, ¿por qué esperar a que todo se derrumbe para volver los ojos hacia la única fuente de vida? ¿Por qué esperar a que la angustia nos arrope para darnos cuenta de que hemos empezado la construcción de nuestra casa por el techo en lugar de por el fundamento? El poder transformador de poner a Dios primero no es una frase bonita que repetimos en un domingo, no es una estrategia religiosa más. Es la diferencia radical entre vivir en la carencia o vivir en la abundancia, entre edificar sobre arena movediza o sobre roca sólida, entre ser esclavo de las circunstancias o caminar como hijo de un Padre eterno. Porque Dios no es el adorno final de tu vida, no es ese toque espiritual que añades cuando todo lo demás falla. Él es el principio, es el fundamento, y cuando colocas a Cristo como centro, algo extraordinario, sucede. Las piezas que parecían dispersas empiezan a encajar. En lugar de tener menos, tienes más. En lugar de perder tiempo, descubres que el tiempo se multiplica. En lugar de ver puertas cerradas, se abren caminos que nunca imaginaste. Es como si el mismo universo conspirara a tu favor, porque al fin tu voluntad se ha alineado con la voluntad que mueve las estrellas. No se trata de magia, se trata del orden divino. Desde el inicio de los tiempos fue establecido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero aquí está lo difícil, lo que separa a quienes solo hablan de fe de aquellos que realmente transforman su vida. Poner a Dios primero no significa únicamente orar más, ir a la iglesia con mayor frecuencia o leer más versículos bíblicos, aunque todo eso es importante. Significa reorganizar completamente tu sistema de valores. Significa que cada decisión, cada relación, cada meta,
Cada uso de tu tiempo y de tu dinero pasa por un filtro sencillo, pero contundente. ¿Esto me acerca o me aleja de Dios? Es por eso que al despertar lo primero que haces es tan crucial. Si tu primer acto del día es revisar tu teléfono, tu mente se somete de inmediato al caos del mundo. Si lo primero que haces es repasar tus problemas, tu espíritu ya está cargado de ansiedad antes de enfrentar la batalla. Pero si lo primero que haces es rendir tus pensamientos al Espíritu Santo, si abres tu boca para hablar con Dios, tu día se eleva a una frecuencia distinta. Lo he vivido, lo he sentido. No es teoría motivacional, barata, es una realidad espiritual. Tu mente es como una antena, y si decides sintonizar con la frecuencia divina al comenzar la mañana, todo el día se llena de paz, de dirección, de una certeza que el mundo no puede dar. No se trata solo de las primeras horas. Cuando decides que Cristo será tu fundamento, también cambia tu manera de relacionarte con el dinero, con las metas, con los logros. El mundo vive con mentalidad de escasez, creyendo que no hay suficiente, que hay que acumular, que dar es perder. Pero en el momento en que pones a Dios, primero descubres la ley eterna de la siembra y la cosecha. Descubres que dar lo mejor de ti a Dios no te empobrece, sino que abre la puerta a multiplicaciones que tu razón jamás podría explicar. He visto cómo lo poco en manos del Maestro se convierte en abundancia que sobrepasa toda expectativa. ¿Y sabes por qué esto es tan real? Porque nuestra identidad, nuestro propósito, no pueden definirse por el dinero que poseemos, por los títulos que tenemos, ni siquiera por las relaciones humanas que construimos. Todo eso es pasajero, frágil, vulnerable. El verdadero valor surge cuando entiendes que eres hijo, que eres hija, que eres amado desde la eternidad por aquel que diseñó cada fibra de tu ser. Esa identidad es el único cimiento capaz de sostener tu vida. Al mirar a esta sociedad que corre tras promesas vacías, siento en mi espíritu un clamor profundo. Hemos edificado en lo temporal y luego nos asombra que la tormenta derribe lo que parecía sólido. Pero te digo con la certeza que solo el Espíritu Santo puede dar el poder de poner a Dios primero. No solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Cambia la manera en que respiras, la manera en que miras a otros, la manera en que enfrentas el mañana. Porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar también. He notado cómo vivimos en un mundo que constantemente nos dice que la felicidad llegará con el siguiente logro, con más dinero en la cuenta, con el reconocimiento de las multitudes o con la persona perfecta a nuestro lado. Nos venden la idea de que allí encontraremos la paz y la plenitud, pero en lo más profundo de mi corazón sé que todo eso puede llegar y aún así dejar un vacío insoportable, porque lo he visto con mis propios ojos, porque lo he sentido en el alma. Cuando las prioridades están al revés, nada logra encajar, como si tratáramos de armar un rompecabezas al que siempre le faltan piezas. Y es en medio de ese caos interior donde el Espíritu Santo me enseñó la verdad más poderosa. No hay otro fundamento, que Cristo no existe, orden verdadero sin poner primero el reino de Dios. He visto multitudes corriendo tras el dinero, creyendo que al alcanzarlo finalmente descansarán. He visto hombres y mujeres luchando hasta el límite por reconocimiento, por aplausos que se desvanecen tan pronto como el eco se apaga.
y he escuchado sus confesiones entre lágrimas, porque cuando las luces se apagan y las puertas se cierran, la ansiedad se convierte en su compañera, el vacío se aferra a sus almas y ninguna posesión logra llenarlo. Pero queridos, la palabra lo dice con una claridad que no admite discusión. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esa no es una frase bonita. Para citar los domingos, es la ley más antigua del cielo. Es el principio que sostiene la creación entera. Cuando trato de explicar esto, siempre me viene una imagen. ¿Acaso alguien construiría una casa comenzando por el techo? Podemos tener los mejores materiales, los diseños más modernos, la técnica más admirable. Pero si los cimientos no son sólidos, tarde o temprano todo se derrumbará. Así es la vida cuando colocamos el dinero o la fama en primer lugar. El Señor no es el adorno final de nuestra existencia. Él es el fundamento. Y cuando ese fundamento está en su lugar, las paredes resisten el techo, protege y la casa entera se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Algunos me han preguntado, ¿qué significa realmente poner a Dios primero? No se trata solo de orar más, aunque la oración es nuestro oxígeno. No se trata solo de leer más versículos, aunque la palabra es nuestra lámpara. Poner a Dios primero es reorganizar todo nuestro sistema de valores, es permitir que cada decisión, cada relación, cada uso de nuestro tiempo y dinero pase por una sola pregunta. ¿Esto me acerca más al Señor o me aleja de Él? Y es allí donde comienza la verdadera revolución del espíritu, porque lo que parecía imposible se hace posible, lo que parecía perdido se recupera, lo que estaba muerto recibe nueva vida. He aprendido que las primeras horas de la mañana son decisivas. Cuando abro los ojos y lo primero que hago es mirar las noticias, el corazón se llena de temor. Si corro a revisar mensajes, la mente queda atrapada en la urgencia del mundo. Pero cuando me levanto y el primer suspiro de mi conciencia se eleva en adoración, cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo, antes que cualquier otra cosa, algo sobrenatural sucede. Es como si el día entero se ajustara a una frecuencia divina. Lo que antes me robaba la paz pierde poder, lo que antes me parecía imposible se convierte en oportunidad, porque mi antena interior ya está sintonizada con la voz de aquel que gobierna las estrellas. Y déjenme contarles algo que desafía toda lógica humana. Cuando ponemos a Dios primero, lejos de perder, ganamos. No tenemos menos tiempo, descubrimos que el tiempo se multiplica. No tenemos menos recursos, experimentamos provisión de formas que jamás podríamos haber imaginado. No se cierran puertas, se abren aquellas que ninguna mano humana podría abrir. No es magia, es el orden divino en acción. Y yo he visto ese orden transformar familias enteras, rescatar matrimonios, restaurar ministerios, sanar cuerpos quebrantados. También cambia radicalmente la manera en que entendemos el dinero. La mayoría vive con mentalidad de escasez, como si acumular fuera la única forma de sobrevivir. Pero cuando el corazón se rinde a Cristo, descubrimos la ley de la siembra y la cosecha. No damos a Dios lo que sobra, le damos lo primero, lo mejor. Y de una manera misteriosa, lo que ponemos en sus manos regresa multiplicado, no solo en lo material, sino en gozo, en paz,
en oportunidades divinas, porque nuestro Padre nunca se queda con nada. Él multiplica lo que se le entrega. Al poner al Señor en primer lugar, también descubrimos que las crisis no nos destruyen. Cuando llegan los vientos de la enfermedad, cuando las finanzas parecen desplomarse, cuando los sueños se quiebran en pedazos, es allí donde se revela si Dios ha sido solo un bastón al que nos aferramos en debilidad o el cimiento inamovible de toda nuestra existencia. Si es un bastón, la tormenta puede quebrarlo, pero si es fundamento, ninguna tempestad logra movernos. He visto esta verdad en hospitales, en funerales, en momentos de pérdida. Aquellos que construyeron sobre la roca permanecen firmes cuando todo alrededor se tambalea. Y no se trata de vivir esclavizados por la productividad. El tiempo ya no es un enemigo al que tememos, sino un aliado en el plan eterno de Dios. Ya no corremos desesperados contra el reloj, sino que aprendemos a caminar en el kairos divino, donde cada instante tiene propósito y donde no hay ansiedad por el mañana, porque confiamos en la providencia del Padre. Paradójicamente, al dejar de idolatrar la productividad, nos volvemos más efectivos, más creativos, más llenos de vida. Incluso nuestra identidad cambia. Dejamos de definirnos por el título que llevamos, por el dinero en el banco, por la posición social. Nuestra identidad se ancla en la verdad. Eterna somos hijos, hijas de Dios. Y cuando esta verdad penetra el alma, ya nadie puede robarnos nuestro valor, ya ninguna circunstancia externa puede determinar quiénes somos. No necesitamos la aprobación del mundo, porque hemos recibido la validación del cielo. He aprendido a mirar mis fracasos desde una nueva perspectiva. Lo que antes me parecía derrota, hoy lo veo como redirección divina. Cada caída me ha acercado más a la gracia. Cada error me ha enseñado humildad. Cada pérdida me ha preparado para un éxito más sólido en Cristo. Porque el éxito en el reino no se mide por acumulación, sino por alineación. No es tener más, es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. La disciplina también se transforma. Ya no obedezco desde el miedo, sino desde el amor. Amo tanto al Señor que mi cuerpo se convierte en templo donde quiero honrarlo. La oración deja de ser obligación y se convierte en diálogo íntimo con el Creador. Ya no compito con otros porque cada uno tiene un llamado único. Mi única competencia es conmigo misma, con la mujer que fui ayer, buscando crecer más en amor, en fe, en obediencia. Y en todo esto he visto que la prosperidad que viene de Dios no se parece en nada a la riqueza del mundo, no genera ansiedad, no corrompe el carácter, no aísla. Es una prosperidad integral que trae paz, salud, relaciones sanas y abundancia para compartir. Porque cuando entendemos que somos canales de bendición, descubrimos un gozo mucho más grande que el de ser simples depósitos. He compartido estas verdades no como una teoría, sino como alguien que ha visto y experimentado la diferencia entre una vida construida en la arena del ego y una vida edificada en la roca eterna que es Cristo Jesús. Y cada vez que recuerdo las palabras del Maestro en Mateo 6:33, mi corazón arde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la clave, esa es la invitación, esa es la puerta hacia la vida abundante que el Padre soñó para cada uno de nosotros. 1. Transforma tu forma de pensar y tus decisiones.
Antes de que el Espíritu Santo tocara mi vida de una manera que jamás podría haber imaginado, mis decisiones estaban teñidas de mis propios deseos, de mis miedos más profundos y de las expectativas que el mundo imponía sobre mí. Recuerdo tantas noches en las que me sentaba sola pensando en qué camino debía tomar y el corazón se me llenaba de ansiedad. ¿Y si fallaba? ¿Y si no lograba ser aceptada? ¿Y si los demás pensaban que no era suficiente? Mi voluntad era frágil, como un barquito de papel arrojado a un río turbulento, empujado de un lado a otro por la corriente de opiniones y de modas pasajeras. Era tan fácil dejarme seducir por lo que brillaba, una oportunidad que prometía éxito inmediato, un reconocimiento que podía darme aplausos humanos, un compromiso que, aunque parecía pequeño, me alejaba sutilmente de la paz de Dios. Así vivía yo, como muchos viven, aún hoy corriendo detrás de metas que me habían vendido como esenciales para ser alguien en la vida. Pero por dentro, algo siempre quedaba incompleto como un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes. Y entonces llegó el momento del encuentro, ese instante en el que entendí que no podía seguir basando mis decisiones en lo que yo quería ni en lo que otros esperaban de mí. Fue como si una voz suave pero firme me preguntara: ¿esto te acerca o te aleja de mí? Esa pregunta tan sencilla, tan directa, transformó radicalmente la manera en la que comencé a vivir. De pronto, cada elección se convirtió en un acto espiritual. Ya no podía decidir sin antes detenerme, cerrar los ojos y dejar que esa pregunta atravesara mi mente y mi corazón. ¿Esto me acerca a Dios o me lleva más lejos de su presencia? Y confieso que muchas veces esa respuesta no era la que yo quería escuchar. Había caminos que parecían más fáciles, más rápidos, más atractivos, pero no todos llevaban a la paz. Cuando uno empieza a vivir con esta perspectiva, todo cambia. No se trata de un ritual religioso, no se trata de seguir reglas externas. Se trata de un filtro que toca lo más profundo de tu ser. Yo, que antes me guiaba por el temor a fracasar, comencé a guiarme por la certeza de que nada podía ser un fracaso si me mantenía cerca de la voluntad de Dios. Lo que el mundo llamaba pérdida, yo lo entendía como protección. Lo que el mundo veía como retraso, yo lo sentía como preparación. Recuerdo claramente cómo, incluso en las decisiones más pequeñas, qué palabras pronunciar, a quién dedicar mi tiempo, cómo usar mis recursos, esa pregunta se levantaba como un faro. Y si la respuesta era que algo me alejaba del Señor, entonces debía soltarlo, aunque me costara, porque aprendí que lo que se gana lejos de Dios es vacío, pero lo que se recibe de su mano, aunque parezca pequeño, tiene un peso de gloria eterna. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Hubo momentos en los que dudé, momentos en los que pensé que quizá estaba perdiendo oportunidades. El enemigo susurraba: si no tomas esto ahora, nunca tendrás otra ocasión. Pero cada vez que me aferraba a la certeza de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mi corazón encontraba reposo. Lo más hermoso de este proceso es que el miedo dejó de ser mi consejero. Antes yo decidía, movida por el temor al rechazo, temor al fracaso, temor a la soledad. Pero cuando permití que cada decisión pasara por ese filtro divino, el amor perfecto de Cristo comenzó a echar fuera todo temor. Ya no necesitaba correr para agradar a los hombres porque había encontrado la seguridad de agradar al Padre. Y así lentamente comprendí que cada paso, cada elección podía convertirse
en un altar de adoración. No importaba si se trataba de aceptar una invitación de invertir mi tiempo en una persona o de rechazar una oportunidad que no resonaba con la paz de Dios. Todo, absolutamente todo, tenía el poder de acercarme más a Él si me dejaba guiar por su espíritu. Esta forma de vivir redefine lo que entendemos por sabiduría. El mundo cree que sabiduría es acumular conocimiento, analizar pros y contras, calcular beneficios. Pero yo descubrí que la verdadera sabiduría es obedecer la voz suave del espíritu, aunque parezca ilógica, aunque desafíe la razón. No pocas veces me encontré eligiendo caminos que para otros eran insensatos, pero que en mí producían una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y fue entonces cuando comprendí que el fundamento de todas mis decisiones no podía ser ni el miedo ni el deseo de agradar a otros. El fundamento tenía que ser Cristo mismo, no como una muleta a la que acudo solo cuando me siento débil, sino como la roca sólida sobre la cual construyo cada aspecto de mi vida. El poder de este cambio es tan grande que no solo transforma lo que decides, sino también quién eres en el proceso de decidir. Ya no soy la misma mujer insegura que temía equivocarse. Ahora vivo confiada, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que camino con aquel que conoce el final desde el principio. Y esa certeza lo cambia todo. 2. Reestructura tu relación con el tiempo y la energía. He aprendido a través de lágrimas y silencios que la manera en que comienzo mi día determina el ritmo de todas las horas que le siguen. Durante mucho tiempo, mi primera acción al despertar era abrir los ojos y dejar que las preocupaciones se abalanzaran sobre mí como aves hambrientas. El corazón empezaba a latir con prisa. La mente se llenaba de listas interminables de responsabilidades, de problemas sin resolver. Era como si al primer respiro ya estuviera corriendo una carrera que no podía ganar. Y recuerdo también esos días en que al despertar, lo primero que hacía era extender mi mano hacia el teléfono como si esa pequeña pantalla tuviera la llave de mi paz. Pero ¿qué encontraba allí? Noticias cargadas de miedo, mensajes que exigían respuestas inmediatas, comparaciones con vidas ajenas que parecían más perfectas que la mía, y en cuestión de minutos, mi espíritu quedaba atrapado en la telaraña del caos externo. Entonces el Espíritu Santo me mostró una verdad tan simple y sin embargo tan profunda. La primera hora de mi día era sagrada. No podía entregarla al ruido del mundo, porque esa primera hora era la que establecía la frecuencia en la que mi corazón iba a vibrar el resto del día. Y fue allí cuando comprendí que mi mente es como una antena. Sí, una antena invisible que capta las ondas a las que la sintonizo. Si me despierto y me conecto a la frecuencia del miedo, del afán de la queja todo mi día, reproduce esa estación. Pero si lo primero que hago es levantar mi corazón al cielo, si mis labios pronuncian un buenos días, Espíritu Santo, entonces mi antena interior se alinea con la frecuencia divina. Y queridos míos, no hay nada en este mundo que pueda compararse con la paz que desciende en esos momentos. Esa comparación me ha acompañado siempre. El alma es como una radio. Tú decides a qué estación la ajustas. Nadie más puede hacerlo por ti. Puedes elegir el ruido de las noticias, la superficialidad de las redes sociales, la urgencia de los pendientes, o puedes elegir la voz dulce del Espíritu que susurra: este es el camino, anda por él. Cuando entendí esto, todo cambió. Ya no veía las mañanas como un simple trámite para iniciar el día.
se convirtieron en el altar donde presento mis pensamientos, mis fuerzas, mis anhelos. La oración dejó de ser un deber y se transformó en un privilegio. La palabra dejó de ser un libro distante y se convirtió en el pan fresco que fortalece mi alma. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando el primer contacto de tu mente no es con el mundo, sino con Dios. Es como encender una luz en una habitación oscura. No importa qué tan densa sea la oscuridad, la luz la vence en un instante. Así también un corazón alineado con el cielo, al despertar ilumina todo el día y hasta las situaciones más difíciles se perciben con otra perspectiva. Muchos me han dicho, pero no tengo tiempo para eso, y yo respondo con amor, no tienes tiempo para no hacerlo, porque lo que entregas a esa primera hora determina cuánto fruto darán las siguientes 23. ¿De qué sirve correr de una actividad a otra si el alma está desordenada, si la mente está atrapada en el ruido? Cuando colocas a Dios en el centro de tu mañana, el tiempo se multiplica, las fuerzas se renuevan y la energía fluye de una fuente inagotable. He vivido días de agendas imposibles, compromisos continuos, viajes agotadores, y sin embargo, cuando puse al Espíritu Santo, primero descubrí que tenía más energía, más creatividad, más claridad, porque no era yo esforzándome en mis propias fuerzas, era la gracia que me sostenía. El contraste es claro si empiezo el día en la carne, termino agotada. Si lo empiezo en el Espíritu, termino fortalecida. No es teoría motivacional, es física, espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el alma necesita la sintonía correcta para funcionar en plenitud. Y no solo la mañana, cambia mi relación con el tiempo mismo. Antes yo era esclava del reloj, corría contra las manecillas, vivía angustiada porque parecía que nunca alcanzaba a hacer todo lo que debía. Pero cuando el Señor tomó el primer lugar, descubrí que el tiempo dejaba de ser mi enemigo. Ya no vivía en Cronos, ese tiempo humano que se mide en minutos y segundos, sino en Kairos, el tiempo de Dios, donde cada momento tiene un propósito divino. Vivir en Kairos significa que ya no corro desesperada, sino que camino confiada. Significa que cada encuentro, cada pausa, cada silencio puede ser una cita divina. Significa que incluso en medio de una agenda llena hay espacio para la paz, porque mi vida no depende de cuánto logro hacer, sino de cuánto me dejo guiar por el Espíritu. La energía también deja de ser un recurso que se agota y se convierte en un río que fluye. He visto cómo cuando pongo a Dios en primer lugar, puedo dar más amor, más paciencia, más atención, no porque yo sea más fuerte, sino porque he aprendido a conectarme a la fuente que nunca se agota. Cada mañana es una oportunidad de elegir. ¿Vas a vivir en la frecuencia del caos o en la frecuencia del cielo? ¿Vas a dejar que el teléfono sea tu primer consejero o vas a permitir que el Espíritu Santo te hable al oído antes que nadie? Esa decisión simple es la llave que abre la puerta a una vida de paz, de propósito y de plenitud. 3. Redefinir la identidad y la carrera profesional. Hubo un tiempo en mi vida en que me definía por lo que hacía. Me miraba al espejo y me decía, soy esto, soy aquello. Según el título, la posición, la opinión de los demás. Y cuanto más buscaba identidad en esas cosas externas, más me perdía en un laberinto de inseguridades. Porque ¿qué sucede cuando pierdes el trabajo?
¿Qué sucede cuando los aplausos se apagan? Cuando el reconocimiento desaparece, te quedas con un vacío que ningún logro humano puede llenar. Recuerdo noches en las que me preguntaba, ¿quién soy realmente? Y las respuestas eran tan frágiles como la arena que el viento arrastra. Era la estudiante aplicada, la mujer trabajadora, la persona que otros admiraban o criticaban. Pero en lo profundo había una voz que susurraba, eso no es lo que eres. Tu verdadera identidad está en mí. Cuando entendí esa verdad, mi mundo interior cambió para siempre. Ya no me definí por lo que hacía ni por lo que tenía. Mi identidad dejó de estar anclada en los roles externos y se arraigó en la única verdad eterna: soy hija de Dios. Y esa certeza es tan poderosa que derriba cada mentira, cada comparación, cada etiqueta que el mundo intenta poner sobre nosotros. Ser hija de Dios significa que no necesito mendigar aprobación. Significa que mi valor no depende de un currículum, de una cuenta bancaria, ni de la opinión fluctuante de las personas. Significa que tengo un lugar seguro en los brazos del Padre, un lugar que nada ni nadie puede arrebatarme. Cuando esta identidad se vuelve el centro, también cambia la manera en que ves tu carrera, tu vocación, tu trabajo. Antes yo aceptaba compromisos porque ofrecían dinero, prestigio, visibilidad. Había una lógica que parecía imbatible: si ganas más, vales más. Pero esa lógica me llevó al agotamiento porque el corazón nunca estaba satisfecho. Ahora, cada oportunidad que se presenta pasa por otro filtro. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto me mantiene en paz con mi conciencia? ¿Esto contribuye al propósito divino para mi vida? Y queridos, eso cambia todo, porque aunque el mundo te diga que necesitas escalar, competir, sobresalir a cualquier costo, el Espíritu te recuerda que no fuiste creado para una carrera frenética, sino para un propósito eterno. He rechazado caminos que a simple vista prometían éxito porque sabía que comprometían mi integridad, y he abrazado otros que parecían pequeños, insignificantes, porque sentí la aprobación del cielo en ellos. ¿Y saben algo? Esos caminos que parecían pequeños se convirtieron en fuentes de una paz tan profunda que ninguna cifra ni reconocimiento podría comprar. Ya no veo mi carrera como un medio para probarme, sino como un altar donde presento mis dones al Señor. Cada palabra que digo, cada acción que realizo, cada esfuerzo que pongo es una ofrenda. El escenario más grande y el rincón más escondido son iguales cuando sé que mi auditorio primero es Dios. Esto también me liberó de la comparación. Antes siempre miraba a los lados, medía mis logros frente a los de otros. Si alguien avanzaba más rápido, sentía que me quedaba atrás, pero ahora entiendo que mi camino es único, diseñado por manos divinas, y que lo importante no es llegar antes, sino permanecer fiel al llamado que se me ha confiado. La identidad en Cristo también revoluciona la manera en que enfrento los fracasos. Cuando mi valor dependía de mi desempeño, un error era devastador. Una caída parecía el fin del mundo. Pero ahora, un fracaso no define quién soy. Solo me enseña y me prepara. Sigo siendo hija del Rey incluso cuando tropiezo. Y esa seguridad me permite levantarme con más fuerza. Mi relación con el trabajo cambió tanto que ya no lo veo como un peso, sino como una oportunidad de servicio. No importa la tarea
barrer un piso, atender a una persona, hablar en un púlpito o escribir una carta. Si lo hago como para el Señor, todo cobra un sentido eterno. El trabajo deja de ser solo un medio para subsistir y se convierte en un canal para bendecir. He aprendido que la verdadera carrera no es la que el mundo llama éxito, sino la carrera de la fe que es correr con paciencia, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en esa carrera, lo importante no es cuántos aplausos recibes, sino cuánta fidelidad entregas. La paz que viene de vivir de esta manera es indescriptible. Cuando tu identidad está anclada en el cielo y tu carrera es guiada por valores eternos, dejas de vivir ansiosa. El corazón descansa porque sabe que no está compitiendo, está obedeciendo. No busca demostrar, busca servir. No corre detrás de éxitos vacíos, camina en obediencia al plan divino. Queridos míos, esto no significa que no trabajemos con excelencia. Al contrario, significa que todo lo que hacemos, lo hacemos con aún más amor, más dedicación, más cuidado. Porque no trabajamos para hombres, trabajamos para Dios. Y cuando Él es nuestro empleador principal, la excelencia deja de ser una obligación y se convierte en un acto de adoración. 4. Reentender la relación con el dinero y la generosidad. Durante tanto tiempo viví atrapada en la idea de que el dinero era un recurso escaso, como si hubiera un pastel demasiado pequeño para tantos hambrientos. Pensaba que debía guardarlo con cuidado, protegerlo, acumularlo, porque si lo soltaba, corría el riesgo de quedarme sin nada. Esa mentalidad de escasez me mantenía con miedo, me hacía mirar a los demás como competidores y me robaba la paz incluso cuando tenía suficiente. Pero entonces el Señor me enseñó algo que cambió radicalmente mi manera de ver los recursos. Él es mi proveedor. No el trabajo, no las personas, no las circunstancias. Es Dios mismo quien abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Y si mi Padre es dueño del oro y de la plata, ¿cómo podría yo vivir con mentalidad de mendiga? Lo comprendí de manera tan clara cuando descubrí el principio de la siembra y la cosecha. La lógica humana dice: si doy, me quedo con menos. Pero en el reino de Dios, cuando entregas lo mejor de ti, lo primero y lo más valioso, la bendición se multiplica de regreso en formas que no puedes prever. Es como una semilla plantada en tierra fértil, desaparece de tu mano, pero regresa convertida en fruto abundante. Recuerdo la primera vez que decidí dar de lo poco que tenía. Mi carne temblaba, el miedo gritaba, ¿y si después no alcanza? Pero mi espíritu respondió con fe: prueba y verás que Dios es fiel. Y queridos míos, qué sorpresa tan gloriosa. Lo que entregué con manos temblorosas regresó en paz, en provisión inesperada, en puertas abiertas que jamás hubiera podido forzar por mí misma. Desde entonces entendí que la generosidad no es una pérdida, es una inversión en lo eterno. No se trata de dar lo que me sobra, lo que ya no necesito, sino de ofrecer lo primero y lo mejor como un acto de confianza absoluta. Porque cuando entrego a Dios lo primero, declaro con mis acciones que Él ocupa el primer lugar en mi vida. Y esa entrega no se limita al dinero. Es también mi tiempo, mis talentos, mi amor, mis fuerzas. Cada vez que sirvo, cada vez que comparto, cada vez que invierto en otros, la ley de la siembra y la cosecha se manifiesta. Y aunque el mundo no lo entienda, cuanto más das, más recibes.
porque te conviertes en un canal de bendición y Dios no permite que un canal se seque cuando Él lo ha destinado a llevar agua de vida. La generosidad transforma también la manera en que miras a las personas. Antes veía a los demás como amenazas que podían quitarme lo que yo tenía. Ahora los veo como oportunidades para sembrar como tierras donde puedo plantar semillas de esperanza, de bondad, de fe. Ya no me aferro a mis recursos como si fueran mi salvación, porque sé que mi verdadera fuente nunca se agota. Esta transformación me ha enseñado algo más. El dinero revela el estado del corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando el dinero es mi Dios vivo, esclava de él, pero cuando lo coloco en el altar y lo someto a la voluntad de Dios, se convierte en un instrumento santo. Ya no me gobierna, lo gobierno. Ya no me controla, lo utilizo para bendecir. He visto cómo Dios multiplica no solo en lo material, sino en lo espiritual. Cuando compartes con otros, la esperanza se multiplica. Cuando das consuelo, la fe crece. Cuando entregas amor, el amor vuelve multiplicado. Y esa dinámica divina se convierte en un estilo de vida. Muchas veces me han preguntado, ¿y si me aprovechan? ¿Y si no lo usan bien? Y siempre respondo, la cosecha no depende de lo que otros hagan, depende de la obediencia con la que siembras. Si das movido por amor y fe, el cielo se encarga del resultado. También aprendí que la verdadera prosperidad no consiste en tener mucho, sino en vivir sin miedo a perder. Es libertad, es paz, es saber que aunque hoy no vea abundancia en mis manos, tengo al dueño del universo como mi Padre. Esa certeza es la riqueza más grande que alguien pueda poseer. Recuerdo cómo mi corazón se llenaba de ansiedad cada vez que el dinero parecía escasear. Pero ahora, en lugar de preocuparme, levanto mis ojos al cielo y digo, gracias Padre, porque tú eres mi proveedor. Y siempre de una manera u otra, la provisión llega. No siempre, como la imagino, pero siempre en el momento justo, en la forma perfecta, con el sello inconfundible de la fidelidad divina. Vivir con generosidad es vivir ligero, sin cadenas, sin el peso de la codicia ni el temor de la escasez. Es caminar sabiendo que no soy dueña de nada, sino administradora de lo que Dios ha puesto en mis manos. Y esa administración fiel abre puertas a más confianza, a más bendiciones, a más oportunidades de impactar vidas. Cuando pones a Dios primero en tus finanzas, el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en un siervo. Y un siervo obediente en las manos correctas puede transformar familias, comunidades, generaciones. Lo que antes era un simple billete se transforma en semilla de eternidad. 5. Afrontar las crisis y las dificultades. He visto con mis propios ojos cómo las tormentas de la vida llegan sin previo aviso, como vientos huracanados que derriban todo lo que parece estable. Nadie está exento. La enfermedad toca a la puerta, los recursos desaparecen de un día para otro, las relaciones se quiebran, los sueños se desmoronan. Yo también he caminado por esos valles oscuros con el corazón apretado, preguntándome, ¿y ahora qué haré? ¿Cómo seguir adelante? En esos momentos descubrí una diferencia crucial. Muchos conocen a Dios solo como un bastón. Lo buscan cuando ya no tienen fuerzas, cuando sienten que todo se derrumba. Y no me malinterpreten, Dios, en su misericordia, responde, Él sostiene. Pero un bastón puede quebrarse bajo el peso de una tormenta demasiado fuerte. En cambio,
Cuando Cristo es el fundamento, cuando toda tu vida está edificada sobre la roca sólida de su palabra, no importa cuán violento sea el viento, no importa cuán feroz sea la tormenta, nada puede mover tu centro. Yo misma lo experimenté. Hubo noches en que me arrodillé sin entender, con lágrimas que parecían interminables. Todo lo que había construido se tambaleaba. Los hombres podían ver fracaso, pérdida, derrota, pero en lo más profundo de mi ser escuchaba esa voz suave que decía: no estás sola, yo soy tu fundamento. Y esa certeza me sostuvo más que cualquier recurso humano. La diferencia es tan grande que no puedo dejar de hablar de ella. Cuando Dios es solo tu recurso de emergencia, tu vida entera se convierte en una emergencia. Pero cuando Dios es tu punto de partida, hasta las crisis más tensas se convierten en oportunidades para ver su gloria manifestada. He aprendido a mirar las dificultades no como castigos, sino como herramientas de refinamiento. El fuego de la prueba no llega para destruir, sino para purificar. Como el oro que se coloca en el crisol, así también nuestra fe es probada. Y aunque el proceso duele, el resultado es una fe más pura, más firme, más resplandeciente. Recuerdo una ocasión en la que la enfermedad parecía robarme toda esperanza. El cuerpo se debilitaba y mi mente luchaba contra el temor. Humanamente todo parecía perdido, pero en ese lecho de dolor, el Espíritu Santo me enseñó a adorar en medio de la tormenta. Y mientras mis labios pronunciaban: Señor, confío en ti, algo sobrenatural sucedía. La paz inundaba mi corazón, una paz que ningún diagnóstico podía explicar. Así también con las pérdidas económicas. Cuando todo lo material parecía desaparecer, levanté mis ojos al cielo y dije: Padre, aunque nada quede en mis manos, sigo teniendo todo porque te tengo a ti. Y entonces con el tiempo vi cómo Dios abría puertas que jamás hubiera imaginado, cómo proveía de maneras tan creativas que solo podían llevar su firma. Las crisis revelan dónde está realmente nuestra confianza. Cuando confiamos en lo visible, la tormenta nos destruye. Pero cuando confiamos en el invisible, la tormenta se convierte en escenario para milagros. No significa que sea fácil, no significa que no duele. Significa que en medio del dolor encontramos propósito. En medio de la oscuridad encontramos luz. En medio de la pérdida descubrimos al dador. Queridos, hay algo glorioso que sucede cuando dejas de huir de las dificultades y comienzas a verlas como citas divinas. Cada lágrima derramada se convierte en semilla de consolación para otros. Cada herida sanada se transforma en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cada fracaso aparente se vuelve una plataforma desde la cual su gracia se manifiesta aún más poderosa. Lo aprendí también con las relaciones rotas. El corazón humano tiembla cuando alguien a quien amas te abandona o te hiere. Y allí en medio de esa soledad punzante, descubrí que el amor de Dios es más profundo que cualquier amor humano, que cuando todo lo demás se derrumba, su abrazo permanece. Y esa certeza me enseñó a perdonar, a sanar, a seguir caminando con un corazón libre. Cada crisis que atravesé redefinió mi fe. Ya no me aferro a la ilusión de una vida sin problemas. Me aferro a la verdad de un Dios que está conmigo en cada problema. Y esa diferencia lo cambia todo, porque no se trata de evitar las tormentas, se trata de caminar con aquel que calma las aguas. Cuando miro atrás,
no recuerdo tanto el dolor como la fidelidad. No recuerdo tanto la noche oscura como la luz que brilló en ella. No recuerdo tanto la pérdida como la presencia que me sostuvo. Y entonces entiendo, los problemas no llegaron para destruirme, llegaron para fortalecerme, para profundizar mis raíces, para recordarme que mi vida no está sostenida por circunstancias, sino por un Dios eterno. No teman al día de la crisis. No huyan de los valles oscuros, porque allí en el lugar donde el mundo espera ver tu derrota, Dios revela su gloria de la manera más profunda. Allí cuando no queda nada más a qué aferrarse, descubres que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. 6. Vivir en el fluir del tiempo sagrado. Durante mucho tiempo fui esclava del reloj. Cada día lo comenzaba mirando esas manecillas que parecían moverse más rápido de lo que podía seguir. Corría de un lugar a otro, marcando citas, compromisos, actividades, siempre con la sensación de que el tiempo no me alcanzaba. Vivía agotada, perseguida por esa voz interna que repetía: «No has hecho suficiente, bastarte nunca será suficiente», y cuanto más corría, más me sentía vacía, porque aunque llenaba mis horas de tareas, mi alma permanecía insatisfecha. Pero un día, el Señor me mostró que existe otra forma de vivir un tiempo distinto, un fluir completamente diferente. La palabra lo llama Kairos, el tiempo de Dios. No es el tiempo que se mide en minutos ni en segundos. Es el tiempo eterno que invade el presente, donde cada momento tiene un propósito divino. Cuando descubrí esta verdad, comprendí que ya no tenía que correr tras el reloj, podía caminar de la mano del Espíritu. Es tan liberador entender que no estoy aquí para competir con el cronómetro humano, que no necesito llenar mi agenda de actividades para sentirme valiosa, que no tengo que medir mi vida por los plazos ni por la productividad externa, porque cuando vivo en Kairos, cada instante, incluso los silencios, incluso las esperas, está cargado de eternidad. Recuerdo claramente una mañana en la que tenía una lista interminable de cosas por hacer. El corazón ya latía con ansiedad antes de comenzar, pero en medio de ese torbellino interior, escuché al Espíritu Santo decirme: «Detente, solo quédate conmigo un momento más». Y aunque mi mente gritaba: «No tienes tiempo», decidí obedecer. Me quedé quieta orando, adorando. Y queridos míos, lo que experimenté en esa quietud fue tan sobrenatural. La paz descendió, la claridad vino, y lo que parecía imposible de completar ese día se resolvió con gracia y fluidez. Así es, el Kairos multiplica lo que el Cronos no puede. Vivir en Kairos me enseñó que el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Ya no siento que las horas me persiguen, siento que me acompañan. Cada minuto se transforma en una oportunidad para escuchar a Dios, para servir, para amar, para sembrar. No hay prisas porque hay confianza. No hay ansiedad por el futuro, porque sé que la providencia divina ya está allí esperando. El contraste es inmenso. Cuando vivo en Cronos, me siento agotada, apresurada, impaciente. Pero cuando vivo en Kairos, incluso en medio de agendas llenas, respiro paz. Porque no importa lo que falte por hacer, lo que importa es estar en el centro de la voluntad de Dios en ese preciso momento. Y si estoy en su voluntad, estoy exactamente donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. He aprendido también que Kairos no significa pasividad. No es quedarme cruzada de brazos esperando que todo ocurra por arte de magia.
Es trabajar con diligencia, sí, pero desde un corazón que confía, no desde un corazón que teme. Es sembrar la semilla, regarla con fe y dejar que Dios determine el momento exacto de la cosecha. Es distinguir lo que está en mis manos y lo que solo está en las manos de Él. Y saben, esa perspectiva cambia la manera en que vivo cada día. Antes me angustiaba pensando en el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué sucederá en un año? ¿Qué será de mí dentro de 10 años? Pero ahora descanso, porque sé que cada día trae consigo el pan necesario, la gracia suficiente, la fuerza exacta. El mañana no me pertenece, pero sí me pertenece la promesa de que Dios ya está en él. El Kairos de Dios también me ha enseñado a valorar las interrupciones. Lo que en Cronos parece una pérdida de tiempo, en Kairos puede ser una cita divina, una conversación inesperada, un retraso en el camino, un cambio de planes. Tantas veces he visto cómo esos momentos que en la lógica humana son inconvenientes, en la lógica divina eran oportunidades para ministrar, para aprender, para ser transformada. He descubierto que incluso el descanso tiene un sabor distinto cuando se vive en Kairos. Ya no es simplemente la ausencia de actividad, es la presencia de la paz divina. Puedo estar rodeada de ruido y aún así experimentar reposo, porque no depende de las circunstancias externas, depende de la conexión interna con el Señor. Descansar en Kairos es reconocer que la obra final no depende de mí, sino de aquel que sostiene el universo entero con su palabra poderosa. Queridos, el tiempo de Dios no falla. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega justo en el momento preciso. Quizá estés esperando una respuesta, quizá anhelas un milagro, quizá tu corazón clama por algo que parece tardar demasiado. Déjame recordarte, el Kairos de Dios es perfecto. Cuando llegue, lo entenderás todo y verás que la espera no fue pérdida, fue preparación. Caminar en Kairos es caminar en libertad, es soltar la carga de tener que controlar todo, es vivir el presente con gratitud, el futuro con confianza y el pasado con perdón. Es abrazar cada instante como una oportunidad para reflejar el amor eterno de Dios. Cuando pongo a Dios en el centro de mi vida, descubro que todo lo demás encuentra su lugar correcto. No hablo de una teoría ni de una idea bonita para domingos por la mañana. Hablo de una experiencia real, de algo que he visto una y otra vez en miles de vidas transformadas. Cuando un alma decide rendirse por completo y darle a Jesús el primer lugar, sucede algo que ninguna mente humana puede explicar. La vida deja de girar alrededor del vacío de las ambiciones personales y comienza a brillar con una luz que atrae una paz que desarma y una esperanza que contagia. Y esa transformación, querido mío, no se queda solo en ti, sino que fluye como un río hacia todos los que te rodean. ¿Sabes por qué lo digo con tanta certeza? Porque lo he visto en rostros cansados que se iluminaron de nuevo cuando encontraron a Cristo. Lo he visto en familias divididas que volvieron a unirse cuando decidieron poner a Dios primero. He visto hombres y mujeres caminar erguidos después de años de cargar culpas y temores. Esa es la influencia más poderosa cuando la vida de uno se convierte en testimonio vivo,
Cuando sin necesidad de predicar sermones, la gente percibe la presencia del Espíritu Santo en tus palabras, en tus actos, en la manera en que miras y en la paz que irradias aún en medio del caos. Este tipo de influencia no se fabrica, no se compra, no se obtiene con títulos o posiciones de poder. El verdadero liderazgo no nace de la manipulación ni del control, tampoco del carisma humano. El verdadero liderazgo surge cuando un corazón está rendido a Dios y se convierte en un canal de su amor. No es el hombre quien exalta al hombre, es el Espíritu Santo que respalda a aquel que vive en obediencia. Y cuando otros perciben esa autoridad moral, se sienten atraídos hacia la fuente de tu fortaleza, no hacia ti, sino hacia Cristo en ti. Esa es la diferencia radical que experimenta el mundo cuando un creyente se levanta con integridad y vive desde la plenitud de la gracia. Yo sé que muchos buscan desesperadamente la aprobación de otros, sueñan con títulos, con aplausos, con el reconocimiento de multitudes. Pero nada de eso sostiene en las horas oscuras, nada de eso da paz cuando la tormenta arrecia. La verdadera seguridad viene de saber que tu vida está escondida en Dios, que tu identidad no depende de lo que digan los hombres, sino de lo que Cristo ya declaró en la cruz. Allí, en ese lugar de descanso, es donde nace la verdadera influencia, porque el que está lleno del amor de Dios no necesita competir, no necesita impresionar, no necesita manipular, simplemente deja que el Espíritu brille a través de él. Hoy quiero invitarte a considerar algo muy profundo. No esperes a mañana, no esperes a que las circunstancias cambien, no esperes a tener todo resuelto. La decisión más importante de tu vida está delante de ti. Ahora mismo reorganizar toda tu existencia alrededor de Dios, porque si lo haces, tu vida dejará de ser un esfuerzo agotador para convertirse en una aventura divina. Descubrirás que ya no se trata de cuánto puedes lograr tú, sino de cuánto puede hacer el Señor a través de ti. Y cuando eso sucede, lo ordinario se convierte en extraordinario, lo cotidiano se vuelve sagrado, y lo que parecía imposible se abre delante de ti como un camino de milagros. No quiero que escuches estas palabras como una simple exhortación espiritual, mas es el clamor de mi corazón: pon a Dios primero. Permite que Él sea tu fundamento, tu guía, tu paz. Cuando lo hagas, no solo experimentarás un cambio personal, sino que otros comenzarán a ver en ti un reflejo del amor de Cristo. Te convertirás en una lámpara encendida, en medio de la oscuridad, en un oasis de esperanza, en medio de la sequía del alma, en un instrumento del reino que inspira a otros a buscar la misma fuente de vida. Y si estas palabras han tocado tu corazón, si has sentido que el Espíritu Santo susurra dentro de ti mientras escuchabas, no ignores ese llamado. Responde ahora. Haz de Jesús tu prioridad absoluta y verás cómo todo lo demás se alinea con un orden divino que trae paz, propósito y dirección. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, te pido que lo compartas con quienes amas, que dejes tu comentario, que hagas saber lo que ha significado para ti. Únete a este camino de fe y de transformación, porque juntos podemos llevar más luz, más esperanza y más amor a un mundo que clama por la presencia de Dios.